Bueno, muy buenas noches, mi querido oyente y sintonizante. Usted que va directico a su casa saliendo del trabajo, le invito a que se quede en su podcast, donde usted no solamente se va a divertir, sino que va a adquirir conocimiento y el conocimiento, mi querido oyente, es poder. Y entonces, en esta noche hablaremos de obligaciones y contratos, pero no sin antes avisarle, decirle, recordarle que este podcast se llama Conciencia del Derecho Vivo. Y buenas noches a todos, buenas noches a los queridos participantes que nos acompañan en la noche de hoy, donde ahondaremos en esto de las obligaciones y contratos. Y para esto le queremos dar una calurosa bienvenida a nuestra querida asistente Angie Lorena. Angie Lorena, ¿usted qué nos tiene por decir sobre esto que es obligaciones y contratos? Pero oyente, busque lápiz, cuaderno, anote, relájese y disfrute. Angie, seguimos con usted en estudio. Hola Alejandra y oyentes, muy buenas noches. Es para mí un placer estar nuevamente en este podcast con estos oyentes tan especiales. Entonces, yo quiero comenzar como ahondando un poquito en las obligaciones, ¿sí? Desde el derecho romano ya encontramos definiciones muy precisas que nos ayudan a entender un poco qué son las obligaciones. En las Institutas de Justiniano se dice que la obligación es un vínculo jurídico que nos fuerza a cumplir con una prestación según las leyes. Y el jurisconsulto Pablo aclara que su esencia no es algo que se vuelva nuestro, sino que podamos exigir al otro que nos dé, que se haga o que se abstenga de hacer algo. En la actualidad, esta idea se mantiene porque el jurista Borja, en su teoría general de las obligaciones, define la obligación como un vínculo entre personas. Una tiene el deber jurídico de dar, hacer o no hacer algo frente a la otra. En resumen, para dejar claro, una obligación es un compromiso legal exigible que nace entre personas y se basa en la capacidad de reclamar una conducta o prestación. Aunque su raíz está en Roma, hoy sigue siendo clave para el funcionamiento del derecho y las relaciones jurídicas en general. Listo, entonces no sé si mi compañera Alejandra tenga por el momento alguna pregunta o nuestros oyentes de qué son las obligaciones o algo en lo que les pueda ayudar. Con esta intervención de Angie, ¿usted cree que tendremos alguna pregunta sobre lo que es? Gracias, Angie, por decirnos a la perfección sobre lo que es las obligaciones y sobre lo que es contratos. Entonces, mi querido oyente, usted que le gusta saber más, usted que le gusta informarse, yo le vengo a traer lo que son la clasificación de obligaciones. Y para eso, como le dije anteriormente, hoja y lápiz, porque acuérdese que conocimiento es poder. Y para clasificación de obligaciones tenemos como primera instancia lo que es el modo de cumplimiento. El modo de cumplimiento se ramifica en tres, llamémoslo en tres títulos. Entonces, usted como le quiera poner en su casa, pero se clasifica en tres, y lo que es puras, condicionales y a plazo. Las puras son aquellas que no estaban sometidas a ninguna condición. Las condiciones son su cumplimiento, dependía de la realización o no de un hecho futuro incierto. Usted perdóneme, pero es que yo que no dejé mis gafas en la casa. Lo que es a plazo es que eran aquellas que debían cumplirse en un plazo determinado. Querido oyente, pero tenemos más, porque clasificación de obligaciones también es pluralidad de sujeto, que también se clasifican en tres, lo que es simple, solidarias y mancomunadas.
La simple es aquella en la que había un solo acreedor y un solo deudor. La solidaria es había varios acreedores o varios deudores y cada uno de ellos podía exigir la totalidad de la prestación. Y la mancomunada era la que había varios acreedores o varios deudores, pero cada uno de ellos solo podía exigir en parte de la prestación. Y usted no se me preocupe, si usted no entendió algo de esto, escríbame que nosotros al interno le explicamos, pero espéreme, que falta una clasificación de obligaciones que es según su objeto, que curiosamente también se clasifica en tres, mi querido sintonizante, que es de dar, de hacer y de no hacer. Según el objeto, de dar son aquellas en las que el deudor debía entregar una cosa al acreedor. Según su objeto, de hacer eran aquellos en los que el deudor debía realizar una actividad para el acreedor. Y según su objeto de no hacer, eran aquellos en los que el deudor debía abstenerse de realizar alguna actividad. Mi querido oyente, bulto de conocimiento es lo que le tenemos, así que no se me despegue, alístese su juguito, relájese y sigamos con más de esto. Mi querido Víctor, cuéntele al oyente lo que quiere escuchar, conocimiento. Pero mi queridísima Alejandra, falta explicar un punto muy importante que es esa relación entre el contrato y la obligación. Y entonces para que me entiendan, es que eso es lo que el oyente quiere saber conocimiento, así que explíquenos usted, mi querida Mayra Alejandra, mientras Víctor termina ya de hacer su lochita. claro que sí, mi querida Alejandra. ¿Y cuál es esa referencia entre un contrato y una obligación? Bueno, un contrato es un acuerdo entre personas donde cada uno promete hacer algo. Por ejemplo, alguien promete pagar y la otra persona promete entregar algo a cambio de esto. De ese acuerdo nace la obligación. ¿Qué es una obligación? Son esas responsabilidades que cada persona acepta cumplir mediante ese contrato. Por eso un contrato crea una obligación. Si una persona no cumple lo prometido, puede tener o causar problemas legales. Para que tengan un ejemplo fácil, si se realiza un contrato o un trato para la compra de un celular, uno promete pagar el dinero y la otra persona entregarle el celular. De ahí se crea el contrato y la obligación, mi queridísima Alejandra. Y sin más preámbulos, mi querido Víctor nos iba a dar algo muy importante. Bueno, Mayra Alejandra, listo. Digamos, en esta parte, ya para ir cerrando un poco los temas, quisiera comentar, digamos, como una breve conclusión, tal vez. Las obligaciones jurídicas son una herramienta clave para regular las relaciones entre las personas y la vida cotidiana. Y ya sea desde un ámbito personal, empresarial o desde cualquier tipo de contexto. Su correcta comprensión permite garantizar el cumplimiento de algunos compromisos que se asumen y se protegen otros derechos y igualmente se protegen a las partes involucradas. Las obligaciones no son solo esenciales para el funcionamiento del orden jurídico, sino también para garantizar la seguridad, dar una confianza entre las relaciones interpersonales, una relación económica, y de este modo se puede comprender la naturaleza y los tipos de vínculo o los tipos de contrato que permiten una mejor aplicación del derecho sobre estos contextos y permiten una mejor convivencia, una forma más justa de poderlas llevar a cabo y una forma más ordenada. De este modo, tal vez quisiera
realizar mi aporte como una breve conclusión a lo que son estos temas. Bueno, queridos oyentes, sin embargo, el derecho también reconoce que las circunstancias pueden cambiar de manera imprevisible, afectando la equidad del cumplimiento de dichas obligaciones. En este sentido, el principio rebus sic stantibus, si no sabe pronunciación, debemos estudiar el idioma, queridos oyentes. Este principio permite la revisión de los términos contractuales cuando se presentan alteraciones sustanciales en las circunstancias que motivaron el acuerdo, buscando siempre la equidad y la buena fe en las relaciones sin aprovecharse del ciudadano, adaptándose a las realidades cambiantes y protegiendo los derechos de las partes involucradas. Queridos oyentes, los invito a que se suscriban a nuestro canal para más conocimiento. Gracias, mi querido oyente. Bueno, y como las cosas buenas no duran tanto, este programa está llegando a su fin. Este podcast le inyectó a usted conocimiento, pero sin antes darle una conclusión de lo que ha sido esto, y es que queremos hablar y queremos como que todo este conocimiento quede en algo muy sustancioso, y es que el mundo del derecho, las obligaciones y los contratos son la base para que las personas cumplan lo que prometen. Cumpla lo que promete usted. Una obligación es ese compromiso legal de hacer o no hacer algo, y el contrato es el acuerdo que da origen a ese compromiso. Así se cuidan los derechos de todos y se mantiene el orden en nuestras relaciones cotidianas. Cumpla, si va a prometer, cumpla, mi querido oyente. Y bueno, un aplauso a usted que se quedó hasta el final de este subpodcast sustancioso, Conciencia del Derecho Vivo. Nos estaremos hablando en una próxima. Lorena Bueno, Víctor Alexander Aguilar, Silena Melissa Borges, Mayra Alejandra Ruiz y Alejandra Gandur se despide, y usted tenga una feliz noche y un resto de semana maravilloso. Dios le bendiga. Hasta luego.